días, buenas tardes, buenas noches o a la hora en que nos estén viendo. Esto es Cancha Global, es un podcast que vamos a empezar a trabajarlo con Carlos Novoa, que es periodista y analista internacional. Mi nombre es Pedro Ortiz, yo también soy periodista. Y lo que vamos a hacer es hablar sobre fútbol, pero también sobre geopolítica. ¿Qué relaciones hay entre el fútbol, en este caso el deporte más popular del mundo, con lo que sucede alrededor del mundo, con las relaciones que hay entre los países y los gobiernos? Y vamos a empezar hablando del Mundial, la gran fiesta deportiva del planeta que ya se inicia en unos días y que tiene la particularidad que en esta oportunidad se va a desarrollar en 3 países y uno de ellos lo va a organizar por tercera vez, que es México. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Hola, amigos de Cancha Global, un gusto estar aquí. Y sí, pues, estamos ya viviendo el ambiente futbolístico. A quien nos gusta el fútbol, vamos a combinarlo esta vez con un poco de contexto, explicar cuáles son los escenarios geopolíticos en torno a esta máxima fiesta del fútbol, ¿no? Y justamente vamos a empezar hablando un poco de México, que tiene una particularidad, tercera vez que organiza un mundial. Primero fue en 1970, en 1986 y ahora junto con Estados Unidos y Canadá. En el caso mexicano, es un país que tiene mucha experiencia, pero quizás podamos contextualizar un poco a partir del 70, un mundial muy especial para nosotros por el recuerdo futbolístico y todo lo que se generó. Así es, en el caso peruano en particular, si vamos a aterrizarlo a la experiencia peruana, fue la segunda vez que Perú fue a un mundial. Todos recordamos, bueno, lo recordamos nosotros por video porque tú no habías nacido todavía o eras muy niño, yo también era muy niño. Tenía meses, creo. Claro, que era la clasificación al mundial que se produjo en el 69 eliminando a Argentina en el famoso partido de la Bombonera con el 2-2. Era la segunda vez que Perú iba al mundial, pero era la primera vez que lo hacía clasificando, porque la primera vez que fue a Uruguay fue por una invitación. Y luego que Perú debuta un 2 de junio del 70 jugando contra Bulgaria, el famoso partido que se voltea 3-2, 2 días después del terremoto de Yungay, ¿no? Que murieron 70.000 personas. Así es. Ese mundial tiene una característica muy especial y particular para nosotros los peruanos, porque fue el inicio de un sueño futbolístico que hasta ahora vivimos un poco de la nostalgia. Y el 70 fue pues un mundial especial. Lo vemos ahora, Perú avanzó, debutó con Bulgaria, volteando el partido 3-2, un partido épico. Sí. Luego le ganó a Marruecos, miren dónde está Marruecos ahora, y Perú le ganó a Marruecos en aquella oportunidad 3-0 y jugó también con Alemania, perdiendo 3-1. Y en la siguiente ronda, la selección peruana cae 4-2, nada más y nada menos que con el scratch de Pelé, ¿no es cierto? Pero ahí México organiza este mundial en 1970 después de una serie de situaciones que se vivía. Hay que contextualizar 1970 qué significaba en la historia de la humanidad. Estábamos todavía en la época de la Guerra Fría, aquel enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y en la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que eran las grandes potencias, ¿no? En ese contexto, durante la década del 50, todo el 60 y comienzo del 70, el mundo asistía pues a una rivalidad ideológica entre posturas comunistas, socialistas comunistas lideradas por la Unión Soviética y capitalistas, ¿no? Lideradas por Estados Unidos. En ese escenario es que México organiza el Mundial del 70, había organizado las Olimpiadas de 1968, pero esa es otra historia. Pero también hay algo más allá de esta división que había en el mundo. La década del 60 es la década pues, de la revolución, de los jóvenes, de la rebelión frente a lo establecido, de los jóvenes que salen a marchar en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Y en México también hay un acontecimiento muy especial en el año 68, ¿no? Que es la masacre de Tlatelolco. Así es, esta masacre, y justamente estaba repasando acá este libro que lo compramos hace un tiempo en México. ¿Qué pasó en 1968? Apenas menos de un mes antes de iniciar los Juegos Olímpicos,
de México, ocurrió una matanza por una protesta estudiantil. Esto empezó con una protesta estudiantil en dos universidades, una de ellas la famosa UNAM, la Autónoma de México, una de las universidades más importantes de América Latina. Y estamos en un contexto en el que el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México 70 años, tenía el control absoluto del poder. Y había una serie de manifestaciones de protesta de grupos de centro-izquierda que pedían más libertad, que pedían mayores beneficios económicos, pero el gobierno mexicano, con mano dura, reprimió estas protestas. Ahora, este tipo de represiones a finales de los 60 eran comunes en América Latina. No era cuestión solamente de algunos países. ¿Y por qué razón? Teníamos represiones contra estudiantes. Es que en general los estudiantes tenían unas tendencias de izquierda, ¿no? La izquierda en los 60 venía con todo el vaivén de la Revolución Cubana. Claro. En 1970 hay otro régimen de izquierda que gana las elecciones en Chile, Salvador Allende, y Salvador Allende asume un gobierno comunista en Chile y, bueno, pues Estados Unidos y compañía dijeron no podemos permitir que siga creciendo este ámbito comunista que se generaba sobre todo en las universidades y empezó la represión. En ese contexto es que el gobierno del PRI reprime violentamente con muertos. Hay una diferencia en cifras oficiales de la cantidad de muertos, pero esto pues le dio una mala imagen a México. Ahora, las Olimpiadas, los mundiales sirven también para limpiar a los gobiernos de turno. Una forma de propaganda. Así es. Ahora, México, a quien gobernaba por el PRI durante 70 años, el PRI sería el equivalente al APRA, ¿no? Así es. Es lo que se dice, ¿no? Así es, que oscilaba entre la izquierda y la derecha dependiendo de la coyuntura. Al que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta, ¿no? Un famoso debate en que estuvo presente Octavio Paz. Octavio, que tuvieron que sacar a Vargas Llosa por una puerta lateral porque lo querían linchar en México. Claro, porque lo dijo ahí delante de él. Así es. Ahora, este tipo de acontecimientos deportivos, como dices tú muy bien, siempre sirven para limpiar la cara de los gobiernos, ¿no? Y en este caso sirvió para mostrar a México al mundo, dar una cara feliz, alegre. Además fue el Mundial de Brasil. Fue una fiesta. Fue una fiesta. Quizás para algunos uno de los mejores mundiales que ha habido en la historia. Y le sirvió para lavar la cara al régimen de priista de ese momento, ¿no? Claro que sí. Justamente trataron de... Mire, estamos hablando del 68, ya México tenía decidido que iba a ser el Mundial, ya estaba elegido, tenía que preparar. Entonces 2 años se pasaron rápidamente en esta cuestión de organizaciones y llega al Mundial de México 70, pues digamos con una cara lavada, con un entorno en el cual se desarrolla y este Mundial se convierte en una gran fiesta, que lo hizo tan bien que después repitió en el 86 y ahora también, aunque el contexto hoy es otro, evidentemente, ¿no? Claro. Antes de entrar al 86, algunos datos que tienen que ver con lo estrictamente futbolístico, aunque parezca mentira para ojos actuales. Las tarjetas rojas y amarillas se inauguran o se estrenan, digamos así, en ese mundial. Antes no existían, simplemente se podían votar. Se estrenan las sustituciones. En ese entonces solamente habían 2 sustituciones, no 5 como ahora. Y bueno, estos cambios tienen que ver por diferentes razones. Una de ellas fue la manera como maltrataron a Pelé, tanto en el Mundial del 66, sobre todo en un partido con Portugal que lo movieron a patadas y lo sacaron del Mundial, ¿no? Entonces la FIFA buscó formas de proteger a los talentosos como no sucedía hasta ese momento, ¿no? Pero el Mundial del 86 tiene también otra particularidad. México no era inicialmente el elegido para hacer este Mundial. ¿Qué nos puedes recordar de lo que pasó? Efectivamente, el elegido para hacer el Mundial, aunque parezca increíble decirlo, era Colombia. Y digo, aunque parezca increíble, por todo lo que significa la organización de un Mundial. Prácticamente hay que ser un país de primer mundo y muy desarrollado para organizar un Mundial en esta época, además de grandes adelantos tecnológicos, aunque Chile lo hizo en 1962, sí. México el 70. México básicamente tiene experiencia en grandes acontecimientos, ha tenido mundiales, ha tenido olimpiadas. Entonces, ¿qué pasó? En el año 82, el entonces presidente de Colombia, Belisario Betancur, tuvo que ceder porque Colombia no estaba preparado en aquella época, no tenía infraestructura, no tenía carreteras, no tenía suficientes hoteles y además tenía el problema del narcotráfico.
¿no? Ese Es bien marcado. es un asunto que creo que la historia oficial no lo toma en cuenta. O sea, a Colombia le dan el mundial, o perdón, deciden no hacerlo en el año 82. Sí. Y todavía el narcotráfico era muy fuerte en Colombia. Era muy fuerte, estamos hablando de una época de oro del narcotráfico, sobre todo con el cártel de Medellín. Como sabemos, Pablo Escobar estaba entrando a su apogeo. Pablo Escobar había sido un senador colombiano que después, con todo este dinero del narcotráfico, construyó todo un imperio, ofreció pagar la deuda externa colombiana si le daban libertad y, pues bueno, Colombia tiene una particularidad, no ha tenido golpes de Estado en los últimos 40 años, pero sí ha tenido una división muy fuerte porque así como ha tenido el narcotráfico que cae un poco en los 90 con el Plan Colombia, Claro. tiene a la guerrilla, ¿no? Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, la famosa FARC y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, que se van al monte, como dicen los colombianos, se instalan ahí, forman un gobierno paralelo y pues en esas condiciones era imposible que Colombia pudiera garantizar la organización de un mundial y es por eso que se la ceden a México. Y los grandes, es también la época de oro en los 80 de los equipos colombianos a nivel sudamericano. El América de Cali fue 3 veces finalista de la Libertadores. El Nacional de Medellín, el DIM, equipos de donde, dicho sea de paso, jugaron muchos jugadores peruanos, ¿no? César Cueto, Guillermo La Rosa, Jorge Lechea, Julio César Uribe, u otros conocidos como Ricardo Gareca, ¿no? Incluso los propios cabezas de los cárteles eran dirigentes de esos equipos. Los Rodríguez Orejuela han venido al Perú como dirigente del América de Cali, claro, ¿no? Y obviamente después cayeron presos por ser narcotraficantes, ¿no? Así es. Colombia tuvo esa particularidad en los años 80, lo cual pues le originó un problema que le duró hasta, yo diría que fines del siglo pasado, ¿no? Y después tuvieron que cambiar. Un dato importante también, en México 86, otro mundial que le favorece a un sudamericano, donde así como en el 70 reinó Pelé, en el 86 reinó Maradona, fue que en el año 85 México, sobre todo el Distrito Federal, sufrió un gran terremoto, ¿no? Dejando miles de muertos y bueno, reconstruir todo eso también demoró y en algún momento ese mundial estuvo amenazado, pero finalmente se pudo organizar con el éxito y bueno, con el dolor nuestro que nos quedamos cerca también de clasificar, Sí, ¿no? como todos, bueno, no digo, se me sale decir todos, pero ya han pasado muchísimos años. Pero quien ha leído un poquito la historia debe recordar que Perú estaba clasificando al Mundial en Buenos Aires, ganando a la Argentina en Maradona 2-1, y a falta de unos minutos para terminar el partido nos empataron con ese famoso gol de Gareca, previo empujón de Pedro Pasculi a Javier Chirinos, Sí. así es. Sí. Y bueno, y luego perdimos el repechaje, pero eso ya es otra historia un poquito más triste. Ahora, gobernaba el PRI también en ese momento. Sí, seguía gobernando el PRI. El PRI ha gobernado ininterrumpidamente hasta mediados del 2000. Es el presidente Vicente Fox, que de alguna manera rompe con los gobiernos del PRI, del PAN, del Partido de Avanzada Nacional, que sin embargo no había mucha diferencia ideológica, ¿no? En el caso mexicano es muy particular. Es un país que ahora, por ejemplo, ya llegaremos a este punto, ¿no? Tiene un gobierno de izquierda, entre comillas. Yo creo que es de izquierda, pero más un tema de nomenclatura, porque está alineado, tiene que estar alineado a las políticas de Estados Unidos, sobre todo ahora que está Donald Trump dirigiendo los destinos del mundo y particularmente de América Latina con su nueva política de seguridad. Algunos detalles más pintorescos de ese mundial. Nació, no es que naciera la ola, esto que todos nos levantamos en los estadios con los brazos en alto en algún momento. Digamos que ya se había producido esto en algunos estadios norteamericanos, pero alcanzó fama en el mundial. En ese mundial pues también fue el famoso partido de Argentina en Inglaterra, ¿no? Que ha salido justo una película sobre un gran libro que se llama El partido de Andrés Burgo, que es la gran crónica de lo que pasó alrededor, pero que fue también una manera simbólica de Argentina de cobrarse la revancha tras la Guerra de las Malvinas, que había ocurrido 4 años antes, ¿no? Justamente, ese contexto es interesante porque ese mundial es en 1986, la guerra había sido en 1982, una guerra que dejó mucho dolor en la sociedad argentina.
y en la cual pues se enfrentan en una cancha de fútbol Inglaterra con Argentina, y ese partido tiene un componente especial desde antes, en la previa, por todo el simbolismo que arrastraba, derivado pues de la guerra que finalmente Gran Bretaña arrasó con Argentina, cuando Argentina había empezado con algunos bríos tratando de recuperar las Islas Malvinas. Y en ese partido, que finalmente fue una fiesta deportiva, así se entendió, yo creo que me salto solamente unos segundos para decir, creo que la participación de Irán en el Mundial tiene que ser una fiesta deportiva con todo el contexto que tiene. Cierro esa parte, regresando al tema del partido de Inglaterra-Argentina, tuvo de todo, porque ese partido tiene los 2 goles de Maradona, los goles históricos, tiene el partido famoso de la mano de Dios y tiene además el gol que es considerado, si no, el mejor gol de la historia de los mundiales, donde Maradona arrasa con todo el equipo. Y al final, ¿qué pasó? Se dieron la mano, se aceptó el resultado. Obviamente hubo una protesta de los ingleses por esa mano, que creo que fue mano, y siguió la historia, ¿no? Ahora, pero yendo un poquito atrás, Guerra de las Malvinas, que fue iniciada también por un gobierno militar argentino que estaba naufragando y que iniciaron esta guerra idiota contra una superpotencia para poder sobrevivir, ¿no? Así es. El régimen militar argentino en la década de los 70 había sido muy duro. De hecho, hay varios estudios que hablan de la implicancia y la importancia de que Argentina ganara el Mundial organizado por ellos en 1978, en un gobierno de Videla que escondía pues todas las atrocidades que se cometían con presos políticos, torturas y una serie de cosas más. Y todo eso va proyectándose pasa por la década de los 80 y se va proyectando hasta fines de los 80. Pero en el año 86 hay que recordar que todavía eran los últimos estertores de la Guerra Fría, es decir, los gobiernos militares en América Latina duran hasta fines de los 80, comienzos de los 90, cuando ya se acabó la Guerra Fría, el mundo pasa de ser bipolar, es decir, con 2 grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, pasa a ser un mundo unipolar con una sola potencia, que es Estados Unidos, porque ya la Unión Soviética se desmembra, queda Rusia, con muchas asignaturas pendientes, y en ese momento recién en América Latina se empieza a mirar el tema de la democracia, ¿no? Y Argentina pues sufre mucho vemos el tema de las Madres de Mayo, de los niños desaparecidos, las abuelas de la Madre de Mayo, y toda la historia que tiene Argentina con respecto así como lo tiene Chile también, ¿no? Con respecto a los abusos cometidos por regímenes militares que ocurrieron en Uruguay, que ocurrieron en Brasil, en Ecuador, y fue parte de la impronta de América Latina en los años 80. Y otra cosa más, antes de pasar al último mundial, que fue también la llamada década perdida por la crisis económica que hubo, ¿no? México mismo pasaba por una crisis espantosa que revienta, si la memoria no me falla, en el 82. Nosotros pasamos por una hiperinflación que que empezó en el gobierno de Belaúnde y que se agudiza hasta el extremo en la época de Alan García, por el aumento no solamente de la inflación, sino de la dependencia del Fondo Monetario Internacional. Por eso que se le llama la década perdida, ¿no? Así es. Y esta década empieza una especie de recuperación justamente al comienzo de los 90. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Decíamos, fin de los regímenes militares, una sola potencia mundial, y había que adecuarse a lo que esa potencia mundial promovía, que es la economía de libre mercado. Porque ya el modelo socialista estaba llegando a su fin. La Unión Soviética ya no existía, era Rusia, estaba el tema del glasnost y la perestroika, es decir, cambia el modelo. Por eso es que a veces cuando en América Latina hay algunos, digamos, políticos que apelan a un discurso de los 80, eso ya no hay que creer porque eso está totalmente trasnochado. La izquierda, digamos, tiene otra manera de ver las cosas. Y en ese escenario es que esta economía de libre mercado se da a partir de elecciones en toda la región. Y se da lo que se denomina el consenso de Washington, ¿no? Esa especie de ayuda que da Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, perdonando, condonando deudas o cambiando tasas de intereses para que los gobiernos se adhieran a este modelo de libre mercado. ¿A cambio de qué? ¿No? Perdonar deudas a cambio de seguir este modelo económico. Es por eso que en el 90, en el caso peruano, llega Vargas Llosa y Fujimori
quien llegara al poder tenía que aplicar ese modelo. Así llegara Perico de los Palotes, tenía que aplicar ese modelo como en toda la región. Del 90 al 2000, algunos países lo hicieron bien, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile ya lo venía haciendo. Al Perú económicamente le fue bien, fue una década de recuperación. Argentina al comienzo sí, pero después donde no funciona, porque todos fueron gobiernos de derecha que proponían el libre mercado, en algunos no funciona. Venezuela con Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, que vino después, vino Hugo Chávez. Claro. Igual pasa en Bolivia, primero López Lozada, cae él, viene Evo Morales. En Ecuador hay una sucesión de presidentes, está Dalá Bucaram, Noboa, y al final pues viene el presidente Maguad, pero el que viene es Rafael Correa, ¿no? Rafael Correa, claro, la respuesta a esa respuesta, ¿no? Sí. Y eso explica lo que pasó, ¿no? Con estos gobiernos que hubo mucha corrupción, pues, ¿no? Mucha corrupción y no funcionó los modelos. Claro, por eso es que entra Chávez, entra Evo Morales, sobre todo, ¿no? En esos países. Sí. Ahora, los datos finales del Mundial 86 que tienen que ver con una cuestión más anecdótica, pero que de alguna manera nos salpica, es que Juan Carlos Oblitas va como comentarista de América Televisión al Mundial, y obviamente como era un jugador que se acaba de retirar, lo entrevistan y le sale la pregunta en ese momento, que era, digamos que era parte de la actualidad, ¿no? Sobre el Mundial de Argentina, y él dice que en el Mundial de Argentina pasaron cosas raras, lo cual destapa pues otra vez todo el escándalo que en su momento se generó cuando Perú perdió con Argentina 6-0 en el 7-8, su famoso último partido del Mundial de 78, ¿no? Sí, hay que subrayar que en aquellos años no había pues la disponibilidad y la cantidad de medios de comunicación y las facilidades tecnológicas que existen hoy en día. Y esas cosas pues van llamando la atención en una era tecnológica con redes sociales en las cuales todo se agranda. Juan Carlos lo que hizo pues fue empezar a contar un poco las historias, ¿no? Que habían ahí, que después ya tienen otros tintes, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que el presidente argentino, ¿no? Fue al camarín, fue al camarín con Macera y con Kissinger. Algunos dicen que a azuzar a la gente, otros dicen que simplemente fue a saludar. Se cuestionó la nacionalidad de Ramón Quiroga, que además ese partido fue en Rosario. Se cuestionó la performance de Rodolfo Manso, ¿no? Un defensa, ¿por qué pusieron a Gorriti? Pero finalmente el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Esas especulaciones que hay, cuando uno gana todo funciona, y cuando uno pierde pues se cuestiona, ¿no? Se cuestionan las cosas. Claro. Pero seguramente hay muchas cosas que responder que los protagonistas. Pero se ha hablado mucho con los protagonistas peruanos, ¿no? Hay algunos que ya no están. Marcos Calderón murió en el Fokker, era el entrenador a la sazón, y bueno, pues no se ha hablado mucho de fuentes argentinas, no veo mucho ahí, ¿no? Ha habido investigaciones, hay libros sobre el respecto, pero no hay ninguna señalamiento contundente sobre lo que realmente pasó, ¿no? Lo de Manso, jugó muy mal ese partido, al año siguiente aparece jugando en Vélez Sarsfield, muy raro, hace una especie de confesión, después se desdice, después hubo esta famosa versión de que hubo una exportación de granos a Perú por valor de 50 millones de dólares. Después, hace años, no sé si te acuerdas que Genaro Ledesma, que fue senador de izquierda, habló de que había sido parte de esto del Plan Cóndor. Sí. En fin, pero son especulaciones, lamentablemente, hasta el momento, más allá de rumores, más allá de versiones sueltas, no hay una afirmación contundente respecto a qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Va a quedar en especulaciones nomás. Sí. Ahora, llegamos a este tercer mundial que va a organizar México, que dicho sea de paso es el primer país que organiza un mundial por tercera vez, pero con una rareza, ¿no? Que es que lo organiza junto con Canadá y con Estados Unidos. Se le da la candidatura en el año 2018 sin pensar que lo iba a organizar con un país que en ese entonces era su buen vecino y con el cual últimamente ha tenido una serie de encontrones con Estados Unidos a partir de la asunción del presidente Donald Trump.
y que Donald Trump también se ha peleado con Canadá. Ha llegado a decir en algún momento que quería convertirlo en el Estado 51 de los Estados Unidos. Entonces, si bien la situación parece haberse atemperado ligeramente, pero es un poco extraño organizar algo que debe ser el símbolo de la unión y del entusiasmo que va a estar bajo los ojos de todo el mundo, con un vecino que no te quiere, ¿no? O que te quiere poco. Así es, ese es el momento actual. Yo creo que Donald Trump va a tratar de aprovechar la fiesta que va a ser el Mundial cuando le toque jugar los partidos en Estados Unidos, sobre todo en territorios que son influyentes para él, ¿no? Los partidos seguramente de la costa este de los Estados Unidos, en Florida, en Miami, en Nueva York, en New Jersey en realidad. Vimos cuando fue la final del Mundial de Clubes, ¿no? Trump es un protagonista que aprovecha la coyuntura. Evidentemente hay una animadversión entre los tres grandes de América del Norte, particularmente en el caso mexicano. Estados Unidos con Donald Trump en noviembre del año pasado, a fines del 2025, publicó su documento de seguridad nacional en el que más o menos está pauteado cuál va a ser la mirada de la política exterior de los Estados Unidos, y ahí el gobierno de Trump hace algo que es diferente a los otros gobiernos, que es establecer la recuperación de América Latina como aliado, socio económico, comercial y como zona de influencia. Claro, porque se lo he visto como el patio trasero siempre. Siempre con el patio trasero, y además China aprovechó este vacío, porque en política y en negocios todo se llena, este vacío para aprovechar y avanzar mucho, ¿no? Y es Estados Unidos, si tú te fijas bien, hay una especie de estrategia que es recuperar, ya sea por las buenas o por las malas. No podemos negar tampoco que estamos viviendo una guerra cultural a nivel mundial, ¿no? Un enfrentamiento ideológico entre izquierda y derecha. Y en ese escenario, México, que junto con Brasil son los grandes países de América Latina, tiene un gobierno de izquierda con AMLO, Andrés Manuel López Obrador, 7 años en el gobierno. Termina su gobierno con 30-40% de apoyo popular, ¿no? Que es un montón, sí. Y endosa esa votación a su sucesora, que es Claudia Sheinbaum, que no tiene evidentemente el carisma del AMLO, pero sí creo que tiene un buen manejo diplomático. Ha sabido ella lidiar con la presión intensa que tuvo cuando Donald Trump inició su gobierno elevando los precios de los aranceles, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Creo que Estados Unidos tiene muchos temas que atender en lo que se refiere a política exterior, el tema de Irán, por ejemplo, y el tema de México. Van a aprovechar un poco para hacer practicar un poco lo que se llama el poder blando, ¿no? En las relaciones internacionales. Ahora, es un mundial también que, por lo que dices, está afectando ya aparentemente a lo que es la organización, ¿no? Hay quejas de los hoteleros norteamericanos en cuanto a las ocupaciones. El mundial no ha significado, al menos hasta hace unos días, una gran operación comercial para ellos. Aparentemente la FIFA habría inflado los precios de los boletos, ¿no? Diciendo que ya estaba todo reservado, y parece que no estaba todo reservado, lo cual ya está implicando se está iniciando una investigación en Estados Unidos sobre esto, lo que ha hecho la FIFA, que además ha tenido una postura, a mí me parece vergonzosa, de parte de Infantino, quien pues le crea este premio mundial de la paz a Trump, ¿no? Semanas antes o días antes, no recuerdo bien, de la guerra del inicio del conflicto con Irán y con todo lo que traía detrás, ¿no? Entonces, eso también está afectando a la organización del fútbol. Y ojalá que no, pero probablemente traiga consecuencias en lo que vemos en los estadios, en las tribunas. Sí, mira, ahí no hay que soslayar que la FIFA, ¿qué cosa es ahora? ¿No? Es el máximo organismo del fútbol internacional, pero es una transnacional mundial que dirige lo que es el deporte más popular del mundo, dirige a miles de personas, miles de millones y muchos intereses económicos, evidentemente, ¿no? Yo creo que en el caso particular de Estados Unidos se juntan tres cosas. Una es el tema de Estados Unidos no es un país futbolero por antonomasia, pero sí tiene comunidades, ¿no? De grandes comunidades que son futboleras.
si eso tú lo asocias con la política de migración que ha tenido Estados Unidos de Trump, sobre todo con los latinos, los inmigrantes latinos, ahí hay un corte, ¿no? Ahí hay un pero. Es un primer aspecto. Un segundo aspecto es el tema de que este mundial ya estaba organizado y estaba decidido cuando Trump llegó al poder, entonces el margen de maniobra que tiene para alterar las cosas o modificarlas a su antojo es limitado. Y un tercer aspecto es evidentemente el económico, ¿no? Porque al estar en una economía de libre mercado, bueno, yo he visto en Estados Unidos generalmente los precios siempre están por las nubes, pero quienes pagan eso son consumidores estadounidenses. La Super Bowl, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta una entrada? Y la gente te va a pagar. Acá no, esta es una fiesta que además tiene una particularidad porque es la primera vez que es un mundial organizado por 3 países y esa va a ser la tendencia en un mundo hiperglobalizado, hiperinterconectado, porque ya no es solamente una fiesta futbolística, lamentablemente, ¿no? Es un tema, es una fiesta futbolística que tiene sobre todo un componente económico con muchas transnacionales detrás y que es creo que el reflejo de los tiempos que estamos viviendo y además el siguiente mundial también va a ser organizado por 3 países, ¿no? Entonces, eso creo que hay que tener en cuenta. Sí. Pero volvamos a México, ¿no? México es un país muy violento. Sí, muy violento. Es un país que no solamente tiene que lidiar con la delincuencia común, como pasa acá en el Perú, especialmente en Lima, sino que tiene que lidiar con el narcotráfico. Entonces tampoco no es un país en donde uno pueda sentirse muy seguro, sobre todo en este tipo de fiestas donde hay tanta gente reunida, ¿no? Intuyo, sin embargo, que van a desplegar todas las medidas de seguridad posible para por lo menos en esos días en que se jueguen los partidos en México, esto se atenúe, que la imagen se diluya y que más bien quienes viajen se lleven o quienes vivan en México y vayan a los partidos, se lleven una idea más feliz de lo que sucede en el país, ¿no? Sí, yo creo que va a ser así. Yo creo que va a ser una fiesta finalmente, principalmente por 2 razones. La primera es que el Mundial dura un mes y un poco más, o sea, hay un tiempo determinado. Un segundo aspecto es que evidentemente las fuerzas del orden redoblan, triplican sus esfuerzos para tratar de que la fiesta se lleve en paz, para que los hinchas de todo el mundo que lleguen a México, a las distintas sedes que están en México, como el Distrito Federal o Guadalajara, que son, digamos, las principales ciudades del país, todo pueda estar tranquilo. México, además, Ciudad de México es una ciudad inmensa que tiene 24 millones de habitantes. Las fiestas deportivas se dan en escenarios particulares, han renovado el Estadio Azteca, pero hay un dato que es importante, más que un dato, un detalle, ¿no? Que es cuando ocurren estas cosas, yo no sé si hay acuerdos tácitos o hay conversaciones con los delincuentes, con las mafias, para que porque que haya paz y que el mundial se desarrolle les conviene a todos. Veamos todos el partido. Brasil, por ejemplo, ¿no? Brasil, las favelas estuvieron tranquilas. Yo estuve en el Mundial de Brasil, bueno, y eso ocurre así. Ahora, esto no quiere decir que también hay muchos grupos terroristas internacionales que están detrás mirando qué es lo que pasa. Han ocurrido casos. Tú has estado en las Olimpiadas de Atlanta cuando hubo un atentado. Entonces, esa posibilidad está. Pero las fuerzas de seguridad ya saben cuando hay intentos y créeme que seguramente han redoblado esfuerzos y esperamos que todo sea pues como... Claro, lo más devastador ha sido lo que ocurrió en Múnich 72, ¿no? Claro, ahí Septiembre Negro, un comando palestino incursionó, invadió la vía olímpica asesinando a unos atletas israelíes, ¿no? Esto en el contexto del conflicto israelí-palestino que, bueno, tiene muchas variables y comentaremos eso en su momento seguramente. Que dicho sea de paso, hay una película muy buena en Netflix que cuenta esa historia y ahí también aprovecho, he visto que han subido una miniserie sobre el Brasil 70, donde se ve incluso el partido contra Perú. Muy curioso. Lo destacan. Sí, muy curioso cómo destacan ese partido. Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, cuando fue acá el Miss Universo, que fue en el Coliseo Amauta, lo que hicieron, y alrededor había como un pueblo joven, lo que hicieron las autoridades en ese momento fue pintar la zona, limpiar la zona, no dejarla pulcra para que quienes venían de afuera
no se llevaran, entre comillas, esa mala imagen, ¿no? Yo lo vi en Atlanta. El estadio que construyeron, lo construyeron en medio de un barrio pobre, entonces todas las vallas estaban pintadas, se notaba que era gente de muy escasos recursos, pero digamos que el visitante no se llevaba esa, entre comillas, mala imagen habitual. Intuyo que lo mismo va a pasar en México, como pasa en todos sitios. Acá también pasó cuando fueron los Panamericanos. Sí, no solo los Panamericanos, cuando inauguraron el nuevo aeropuerto, ¿no? Taparon, Claro. el Perú también ha sido sede de la PEC 2 veces, ¿no? Recibiendo a los mandatarios de las potencias del Pacífico, ¿no? Entonces, sí, evidentemente sí, en el caso de Estados Unidos, bueno, la sede, Estados Unidos es un país que está preparado para estas cosas, tiene buenas carreteras, buena Va a ser en infraestructura. 5 días El tema del vacío hotelero, entre comillas, pasa por el precio de las entradas, que ha sido variado, que ha sido cambiado. No son los precios normales en los mundiales que oscilan entre 100 y 500 dólares la entrada normal. Ahora hay entradas que están $2,000, $3,000. $10,000 al final. Imagínense. Y en el caso de México sí hay un cuidado, digamos, desde que tú sales de las terminales del aeropuerto de Benito Juárez en Ciudad de México, y en Guadalajara es igual, pues ese trayecto que va hasta la ciudad está bien cuidado, y estoy seguro que ahora por el tema del mundial es así. Lo que tienen que redoblar es la seguridad, porque sí es evidente que puede ocurrir algo en cualquiera de los 3 países, siempre es una posibilidad, pero para eso están las autoridades. Bueno, ya para ir cerrando, recordar el caso peruano desde el punto de vista deportivo. Perú no clasificó al Mundial, como todos sabemos, en una de las eliminatorias más fáciles de la historia. Yo no diría que fue la más fácil, hay gente que no lo recuerda, pero en el 62 solamente teníamos que eliminarnos con Colombia. Un solo partido, ¿no? Un solo partido. Y además nos habían dado la sede de Arica, ¿no? En el Mundial de Chile. Wow. Perú miró por encima del hombro a Colombia y perdimos allá y empatamos acá, ¿no? Yo tengo la impresión que esa fue la más fácil. Ahora, igual la última eliminatoria, de 10 equipos, 7 tenían la posibilidad de entrar y no entramos. O sea, fue terrible también, ¿no? Fue terrible, tan terrible como perder con Australia el repechaje el 22, cuando estuvimos a puertas de ir. Pero bueno, tenemos que trabajar mucho, porque además las eliminatorias sudamericanas son de las más fuertes que hay en el mundo, ¿no? Son 7 equipos, 7 de 10. Creo que para el próximo mundial irían todos. De repente van de 10 de 10, no se sabe. Todavía vamos a ver, pero más allá de eso, clasifiquemos o no, tenemos que trabajar mucho, ¿no? Porque si habiendo clasificado a este mundial, imagínate qué posibilidades tuvieran. No, además el próximo mundial probablemente pues suban a 60 los equipos. Ya son 48, sí, primera vez que son 48. Sí. Miren cuánto está costando llenar el álbum de Panini, por ejemplo. Sí, no, carísimo, ¿no? Sí. Bueno, finalmente, Carlos, ¿cuál sería el hilo conductor en estos 3 mundiales en caso de México? Porque México se convierte en el primer país del mundo que organiza 3 mundiales, que es un país futbolero como muy pocos. Sin embargo, si uno habla de países futboleros, se le vienen a la cabeza Brasil y se le viene a la cabeza Argentina, pero no México. ¿Qué es lo que diferencia a México del resto de países de esta parte del mundo? Yo creo que hay 2 aspectos ahí. Uno, que México ha tenido la suerte de organizar bien los mundiales que les ha tocado, que es un país futbolero y que está cercano a Estados Unidos. Okay. Yo creo que ese es el punto, ¿no? Brasil, que es muy futbolero, mira cuánto le costó, aunque ya hizo un mundial, hizo una olimpiada, la Olimpiada de Río. Argentina siempre ha sido Argentina, ha organizado un mundial. Las posibilidades de que haya un mundial en algún país de Sudamérica ahora son precarias, porque el mundo ha avanzado mucho y quizás nuestros países sudamericanos no han ido al ritmo, el ritmo que se necesitaba. Y México tiene la suerte de que tiene mucha industria, muchas conexiones con Estados Unidos, y eso lo ha hecho crecer mucho, para bien y para mal. Para bien digo porque tiene las grandes industrias, tiene a Carlos Slim, por ejemplo, que es uno de los magnates más ricos del mundo, con toda la inversión en telefonía, y también tiene cárteles de la droga, pues, que evidentemente hacen que el país crezca por un lado, pero al mismo tiempo en algunos sectores del país sea una especie de estado fallido, ¿no? Y esto es realmente lo que se conoce en relaciones internacionales como realismo, ¿no? Es decir, los países no tienen amigos, tienen intereses, y creo que México encaja perfectamente en esa dimensión. Bueno, vamos ahora a recomendarles alguna literatura o algunas
películas, series que les pueden ayudar a entender un poquito más o a tener un mayor contexto acerca de lo que hemos hablado. Carlos. Sí, acá hablamos del antecedente de México en el 6-8, la matanza de Tlatelolco. Aquí hay un libro de Elena Poniatowska, que es una escritora mexicana muy conocida. No fue parte del boom latinoamericano, pero era amiga de los escritores del boom, sobre todo de Vargas Llosa y García Márquez. Ella hace una muy sentida descripción de cómo fue la noche previa a la matanza de Tlatelolco, y tenemos otros libros también como el de Carlos Slim, ¿no? La biografía de Carlos Slim, que es uno de las personas más ricas del mundo en el contexto de por qué México, siendo un país con problemas, hace 3 mundiales, ¿no? Sí. Entonces, es algo para recordar, y también hay algo sobre lo que es la dictadura perfecta, ¿ya? Que es la historia un poco del PRI, comentada en unas memorias de Octavio Paz, que era gran amigo Vargas Llosa, quien acuñó este término, pues, denominado la dictadura perfecta, porque había democracia, entre comillas, había elecciones, pero el partido nunca cambiaba. Cambiaban los políticos, los protagonistas, pero siempre el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, gobernó durante más de 60 años. Y bueno, pues también hay el cine, hay películas, hay series. Sí, hay una película es una miniserie que justo acaba de subir Netflix a su plataforma, que se llama Brasil 70, que narra la historia de cómo se forma ese maravilloso equipo que un inicio estuvo dirigido por un periodista, Joao Saldaña. En realidad, gran parte de la historia está centrada alrededor de Saldaña y cómo cae Saldaña por las presiones que había alrededor, porque Brasil vivía un gobierno militar y Saldaña era comunista. Y además Saldaña, que te dio la manera de dirigir muy particular, de alguna manera amenaza con sacar a Pelé del equipo. Entonces eso conmueve a toda la dirigencia y finalmente lo sacan a él, asume Mario Lobo Zagalo y bueno, después se convierte en ese equipo maravilloso que hasta ahora es recordado 56 años después. Y la otra serie, el otro libro, que entiendo que es una película que se ha estrenado en Argentina y que me parece que va a entrar en plataformas ya, o si es que no está ya, es El Partido. El Partido es para mí la crónica periodística deportiva mejor escrita de los últimos 30 años. Su autor es un periodista argentino que se llama Andrés Burgo y narra todo lo que ocurrió antes, durante y después del famoso partido de Argentina con Inglaterra en el Mundial de México 86, ¿no? El libro es extraordinario. Yo he tenido la oportunidad de hablar con Andrés, entrevistó a 200 personas. Es, además de una crónica, es un gran perfil de Diego Armando Maradona con una particularidad. Nunca habla él con Maradona, pero habla con toda la gente que lo conoció, que lo vio, que compartió con él estos momentos y que finalmente me ayudaron pues a ser parte de esta proeza que significó para Argentina el Mundial, su segunda Copa del Mundo en México 86. Hemos llegado al final de la transmisión. Te agradezco mucho, Carlos. Gracias por haber compartido estos momentos y volveremos en un siguiente episodio donde probablemente vamos a hablar ya exclusivamente sobre lo que es Estados Unidos y el hecho de que tenga como visitante forzado, entre comillas, a Irán, ¿no? Sí, esa es toda una historia. Vamos a ver qué pasa. Irán, estamos pues a días del inicio del Mundial y todavía los miembros de la delegación iraní no tienen la visa lista. Primero Trump quería como que hacerse loco con ellos, finalmente van a jugar el Mundial, la FIFA lo dijo, han estado entrenando en Turquía, están viajando este fin de semana a su centro de operaciones que va a ser en Tijuana, porque además ellos van a jugar, tienen 2 partidos en Los Ángeles y tienen un partido en Seattle, ¿no? Pero siempre en la costa del Pacífico, ¿no? Es bastante lejos, pero bueno, vamos a ver.
suceder. No van a tener hinchas que vayan de Irán o de cualquier país de Medio Oriente a alentarlos, pero sí hay que recordar que en Estados Unidos hay una comunidad iraní importante que seguramente van a estar en las tribunas alentándolo, ¿no? Que son los exiliados de 1979 en adelante. Claro, lo que vinieron después de la revolución contra el Shah. Así es, así es. Okay. Estaremos acá pues viendo el partido y comentando con ustedes algunas cosas más de lo que podamos contar. Así es, muchísimas gracias, nos vemos pronto.